Hola, ¿qué tal? Les saluda Jimmy Romero. Bienvenidos a una edición más del programa de análisis y entrevistas sobre la mesa, ahora en las plataformas digitales de Nicaragua Investiga. Recuerde sintonizarnos los domingos a partir de las 8 de la noche y nuestro reprise en ese mismo horario los martes. Más adelante ya estaremos conversando con el ex canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa, quien va a hacer un análisis sobre la situación de la oposición nicaragüense al no lograr la alianza electoral previo a estas elecciones del 7 de noviembre. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con él. La energía del futuro. Estamos de regreso. Muchas gracias, don Francisco Aguirre Sacasa, por acompañarnos acá en el programa. Es un placer estar con vos, Jimmy, aunque sea desde Washington y virtualmente. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo interpreta este intento de unidad que tuvo tanto C por L como el PRD? ¿Realmente habían intereses de por medio o fue sincera esa búsqueda de la unidad que se esperaban de distintos sectores, tanto económicos como políticos y sociales? Mira, Jimmy, esa es una excelente pregunta, y obviamente está abordando una de los acontecimientos más importantes de Nicaragua en este momento. No sé si recordarás, Jimmy, que hace casi 2 años estuve en tu programa y hablamos de la oposición nicaragüense. Ya había pasado un año después de los eventos de abril del año 2018 y yo lamenté en esa ocasión el poco progreso que se estaba dando en la oposición para buscar la tan necesaria y tan preciada unidad. En ese momento ya se daban el tipo de ataques entre diferentes opositores que se convirtieron en el pan nuestro de todos los días durante un periodo que duró prácticamente 3 años. Y ahora, viendo los titulares de los periódicos y los comentarios de las redes sociales nicaragüenses, veo que se está lamentando pues que no hay más tiempo o que ahora ya no hay tiempo para lograr la unidad electoral. Pero la verdad es que hubo 3 años para lograr esto y por nuestra cultura política inmadura, Jimmy, los opositores nicaragüenses no lograron aprovechar esos 3 años, acercarse entre ellos, ser menos exigentes, no buscar la perfección, porque la perfección es el enemigo del bien en Nicaragua, de lo bueno en Nicaragua, y hubiéramos podido y deberíamos de haber ido unidos alrededor de una sola plataforma. Ahora la gran pregunta que uno se puede hacer es cuál iba a ser esa plataforma. Y yo recuerdo que cuando yo estaba de secretario nacional del Partido Liberal Constitucionalista, nosotros armábamos alianzas. A mí me tocaba negociarla con otro partido político. Pero estábamos todos clarísimos, tanto yo como los interlocutores míos en otros partidos, que las alianzas tenían que reflejar el peso específico de cada fuerza. Para darte un ejemplo, el Partido Liberal Constitucionalista en las elecciones del año 2001, en las elecciones del año 2006 y posteriormente se aliaba con el Partido Conservador. Pero tanto los conservadores como nosotros los liberales sabíamos que en la repartición de cuotas de poder, que es una parte integral de toda negociación, Jimmy, y tenemos que estar claros de eso, el Partido Conservador tenía que cederle más espacio al Partido Liberal de lo que ellos pretendían tener,
porque el Partido Liberal es el que tenía el tendido electoral, el que tenía las bases, el que tenía los votos, y esos votos se habían visto en todas las elecciones que habíamos visto nosotros en Nicaragua. Yo no sé si eso a lo mejor fue el problema en este caso. A lo mejor hay otro ingrediente bien interesante, y es que el C por L se autodescribe como un partido de derecha. Kerry Monterrey, le he escuchado yo en programas de radio, dice que ella no podía unirse a la coalición nacional porque ahí estaba el MRS, y básicamente describió a los líderes, al liderazgo pues, del MRS como los peores de los sandinistas, los más radicales, y llamémoslo así, del sandinismo en los años 80, y que ella, como presidente pues, de un partido de derecha, no vislumbraba la posibilidad de realmente aliarse a ellos. También hay otros temas que no son puramente políticos y que tienen ramificaciones culturales, como por ejemplo el aborto, en donde yo creo que habían posiciones encontradas de nuevo entre el C por L por un lado y por otro lado elementos del MRS en la coalición nacional. Bueno, si podríamos valorar la postura que tuvieron tanto Kitty Monterrey como el reverendo Saturnino Cerrato, ¿a quién se le podría atribuir el fracaso de este intento de unidad que se estaba buscando previo a las elecciones de noviembre próximo? A mí no me gustaría personalizar esto en cuanto a dos personas en particular, porque habían más jugadores. Por ejemplo, por el CPL empezó a cobrar una beligerancia importante el comandante Rubén, Óscar Sobalbarro, y en la coalición nacional, por ejemplo, estaban jugadores importantes como Maradiaga, en fin, no era solo el reverendo Cerrato contra la Kitty Monterrey, sino que una serie de otras personalidades. Otra persona que aparentemente participó mucho en estas negociaciones fue Chepe Palé. Y una de las cosas que me llamó la atención en las redes sociales es lo duro que fueron las críticas en contra de Chepe Palé, en donde algunas personas remontaban a su actuar político desde prácticamente los años 90 del siglo pasado, y te repito, fueron muy hirientes, fueron muy duras, y eso es un aspecto de la política nicaragüense que es lamentable, pero que desgraciadamente existe en nuestro país. El tema que se puso sobre la mesa en ese acercamiento que tuvo ambos partidos políticos fue la asignación de diputaciones, tanto en la Asamblea Nacional como en el Parlamento Centroamericano. Se hablaba de un 50-50. ¿Realmente depende la asignación de ese porcentaje de cuotas de poder del peso que tenga cada partido político? Porque esa fue una de las discusiones que tuvieron. Mira, hay muchas bolas en Nicaragua. Yo digo que Nicaragua es el país del bolerama. Y yo no sé si realmente estos fueron los elementos que resultaron en el fracaso final de la negociación. Yo te repito que cuando uno está buscando una alianza política, siempre hay una negociación, y eso significa que si hay buena voluntad de los dos lados y si hay una buena ubicación entre los actores, es decir, si cada uno sabe cuál es su peso específico, debería de poder llegarse, sobre todo con el tiempo que tuvimos nosotros, a la unidad, si es que hay realmente la voluntad de buscar eso. Y ahí está la gran pregunta. Yo estaba leyendo, por ejemplo, varios artículos de opinión en la prensa de ahora, un editorial, un artículo de Fabián Medina, y claramente lo que acaba de pasar en Nicaragua ha sido muy desalentador para la población democrática, llamémosla así, nicaragüense, porque la verdad es que hubo tiempo para negociar primero con el sandinismo, y acordate que hubo largas negociaciones en el INCAE, y aunque allí se firmaron algunos acuerdos, el gobierno nunca cumplió con ellos. Todavía no es momento de dar por fracasado la situación de la oposición. Acordate que hay tiempo para la inscripción de diputados, tanto para la Asamblea Nacional como para el Parlecén. Hay tiempo, en otras palabras, para llegar a una alianza de hecho y no jurídica. No vamos a tener una sola alianza, pues
pero sí podríamos perfectamente en lo práctico ir unidos si es que los líderes de la oposición nicaragüense realmente quieren eso, en lugar de hacer, por cualquiera que sea el motivo, en lugar de hacerle, como dice Fabián Medina, el juego a Daniel Ortega. Multiconsult. La energía del futuro. Le preguntaba que si realmente había tiempo para lograr la unidad. Usted decía de que se puede hacer de hecho, pero no de forma jurídica, porque el plazo para la inscripción de alianza ya se venció. Mira, si por la víspera saca el día, yo diría que uno debería sentirse muy pesimista. Pero quizás, y sobre todo si hay una reacción fuerte dentro de la población nicaragüense, los líderes de la oposición van a recapacitar y a lo mejor podríamos todavía tener alguna esperanza que en los próximos 60 o 70 días podrían ponerse de acuerdo sobre una alianza de hecho y no jurídica, ¿verdad? Eso es lo que yo esperaría, pero yo tengo 3 años de estar monitoreando lo que estaba pasando en la alianza o en la oposición nicaragüense y como te digo, es muy fácil llegar a sentirse muy pesimista de que a estas alturas puedan lograr en los próximos 60 o 70 días lo que no se logró en los primeros 3 años después de los eventos de abril. Pero vamos a ver de qué madera son hechos los líderes de la oposición, vamos a ver hasta dónde son flexibles, hasta dónde son maduros, hasta dónde dejan de un lado la mezquindad y por el bien de Nicaragua, por el bien del pueblo, todavía podrían unirse, de hecho, pero no de jure. Bueno, ¿usted quién considera que podría incorporarse a esa unidad solo de hecho, si en dado caso existe? Vemos al Partido Ciudadanos por la Libertad que inscribió alianza electoral con un partido de la costa caribe nicaragüense. Por el otro lado, Coalición Nacional se encuentra con el Partido Restauración Democrática. El Partido Conservador ha dicho que no irá a elecciones. ¿Qué pasa con el resto de partidos que son considerados zancudos? ¿Realmente podrían adherirse en la búsqueda de un candidato único? Bueno, aquí va a venir un paso muy importante y es que ambos bloques, llamémoslo así, opositores, van a nombrar a su candidato para la presidencia. Y hay varios candidatos serios, muy buenos en algunos casos, que se están postulando para la presidencia de la República. Te voy a mencionar algunos nombres. Está Arturo Cruz Sequeira, está Cristiana Chamorro, está Félix Maradiaga, solo para mencionarte tres. Medardo Mairena es un cuarto que se menciona mucho. Entonces, en su momento, estos partidos, estas plataformas, como la llamamos, van a tener que empezar a escoger a sus líderes de hecho, los que van a ser los que llevan la bandera. Y en cuanto eso ocurra, yo creo que hay una posibilidad de que esos pongan como exigencia la unidad del voto útil. Hubo un escrito interesante en La Trinchera ayer o antier sobre el voto útil y se refirió a eso también Arturo Cruz. Entonces, acordate que eso es lo que pasó en las elecciones de 1990. Violeta no fue la única candidata de la oposición, fue la más poderosa. Y entonces cuando llegó el momento de la votación, ella se llevó más de la mitad, creo que fue el 54 o 55% del voto, a pesar de que no era la única candidata. ¿Por qué?
porque el pueblo percibía que ella tenía la mayor posibilidad de derrotar a Daniel Ortega. Un fenómeno semejante podría darse otra vez este año, dependiendo de quiénes son los candidatos. Creo que no mencioné a Juan Sebastián Chamorro, pero eso es otro que es un candidato serio, que podría quedar ya sea como el precandidato o el precandidato de la Alianza Cívica o el precandidato de la Unidad Azul y Blanca. De esos nombres que mencionó, específicamente los precandidatos presidenciales de estas fuerzas políticas, ¿quién tiene mejor agallas para dar la batalla en esta contienda electoral del 7 de noviembre? En caso de ir en 3 bloques o más, o precisamente ir unificados. Bueno, yo creo que para hacer esa medición es importante que se dé una encuesta seria, ya que en Nicaragua aparentemente somos incapaces de llevar a cabo primarias, aunque una vez se hicieron en el Partido Liberal Constitucionalista, y con base a una encuesta seria, ¿verdad? Tratar de medir la aceptación que tuviesen estos diferentes candidatos. Pero para que esa encuesta realmente sea aceptado por los diferentes jugadores, yo creo que va a ser muy importante que ninguno de ellos vaya a cuestionar la objetividad de esa encuesta. Entre más rápido se haga, mejor. Y a lo mejor convendría que hubiesen un par de encuestas, porque hay candidatos que tienen rato de estar dándose a conocer con el pueblo. Por ejemplo, Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Juan Sebastián Chamorro. Y otros que son más nuevos, como Cristiana y como Arturo. Daniel Ortega cuenta con un voto duro, un piso de aproximadamente un 35 a 40%. Cuenta con recursos, tiene estructuras que están bien organizadas. Entonces, es muy importante que la oposición, que yo creo que podría contar con más votación popular, se organice. Y una de las inquietudes que yo tengo es que yo no veo que ellos tengan realmente el tendido electoral para motivar y defender el voto. Y esa tiene que ser una tarea importantísima para la oposición nicaragüense. Bueno, ya para ir finalizando el programa, ¿qué podríamos esperar para este próximo 7 de noviembre? ¿Habrá o no unidad? Como usted lo decía, podría ser de hecho, y que si realmente hay las posibilidades de que el presidente Daniel Ortega con ambas opciones gane o pierda las elecciones. Mira, yo creo que la gran pregunta es que si él va a finalmente aceptar elecciones libres, transparentes, observadas internacionalmente, en donde se contarán los votos y no se asignarán los votos. Lo que uno tiene que hacer en el caso de Nicaragua es pararse en la realidad, es decir, ubicarse en la realidad, y en base a eso y a la historia y la cultura política de Nicaragua, buscar cómo lograr esa victoria de la democracia y el restablecimiento de la democracia en las elecciones de noviembre. Una de las grandes preguntas que todavía está en el aire, Jimmy, es que si hay que abstenerse de votar o si hay que buscar el montón o la montaña de votos para de esa manera asegurar el triunfo. Esos son temas que se van a estar debatiendo prácticamente hasta los últimos días antes de la propia elección. Pero lo que demuestra es que en este bicentenario de la independencia de Nicaragua, de España, todavía como país no hemos aprendido a efectuar transiciones políticas de una manera pacíficas y transparentes por un largo periodo de tiempo. Hemos tenido regímenes, gobiernos electos correctamente, pero han sido la minoría, y la mayoría de nuestro tiempo como república hemos tenido gobiernos como el de Daniel Ortega, en el sentido que se repiten en el poder, que lo que hacen es modificar a la Constitución para facilitar su permanencia en el poder, y eso parece ser una parte del ADN político de nuestra patria y debería darnos mucho lugar para mucho recapacitación y pensamiento ahora que estamos en el año de nuestro bicentenario como república independiente. La mayoría de los países latinoamericanos han logrado hacer esa transición
todavía nosotros no. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más. Multiconsult. La energía del futuro. Así llegamos al final de esta edición del programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Estuvo con ustedes Jimmy Romero, pero recuerde sintonizarnos siempre a través de estas plataformas digitales en YouTube y en Facebook. Se despide de ustedes Jimmy Romero deseándole buenas noches.